primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar acá. Quiero felicitar a todo el comité organizador y científico porque realmente han generado un programa muy atractivo y bueno, muy contenta de que podamos tener este espacio para compartir y discutir sobre los temas que nos apasionan. Yo voy a hablar de hipertensión pulmonar con un enfoque un poco para hacer una revisión de cómo hacemos el diagnóstico y algunos aspectos del tratamiento. Ustedes saben que en esta patología es muy importante la detección precoz. Si nosotros analizamos qué está sucediendo en el tiempo desde que los pacientes inician los síntomas hasta que hacemos el diagnóstico, vemos que en el registro recopilar, que es un registro que ya tiene más de 8 años, la mediana de tiempo era de 11 meses. Y cuando vemos los datos del registro ARGEN-HP, que es un registro que aún está corriendo, estos son datos preliminares o iniciales, vemos que la demora diagnóstica es de 10,6 meses. Mensaje, no hemos reducido nuestro tiempo de detección de la enfermedad y esto es un llamado a la acción de que hagamos un diagnóstico más precoz. ¿Y por qué es importante este diagnóstico precoz? Por supuesto, bueno, por el paciente, que le reduce la incertidumbre, por el sistema de salud, porque un diagnóstico precoz disminuye el uso de recursos inadecuados, pero fundamentalmente porque la pesquisa en una etapa temprana de la enfermedad permite tratar al paciente y mejorar su pronóstico. O sea que el diagnóstico precoz es realmente un objetivo para nosotros. Una manera en que podemos hacer diagnóstico precoz es hacer screening de hipertensión pulmonar en aquellas poblaciones de riesgo para desarrollarla. Entonces, los pacientes con esclerodermia tienen reportada una incidencia del 5 al 20% de hipertensión pulmonar. Cuando conocemos que hay un familiar con una mutación del gen BMPR2, sabemos que hasta el 50% de su familia puede sufrirlo. Los pacientes que tienen cirrosis con hipertensión portal tienen aproximadamente un 3% de incidencia de hipertensión pulmonar y los pacientes que tienen una embolia de pulmón, de los cuales un porcentaje va a evolucionar hacia la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, si estamos frente a alguno de estos pacientes, busquemos la hipertensión pulmonar. Y lo que vamos a hacer es, por supuesto, una ecografía, un electro, los péptidos, y vamos a usar fundamentalmente en las poblaciones con esclerodermia, score como el DTEC, la capilaroscopía, para poder llegar al diagnóstico. Por supuesto, siempre es muy importante pensar qué estamos buscando, ¿no? Porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un alto nivel de sospecha clínica. Tenemos que tener la hipertensión pulmonar dentro de nuestra cabeza y entonces, para mostrarles cuáles serían las etapas para llevar a un diagnóstico correcto, esto es el algoritmo diagnóstico del último simposio de hipertensión pulmonar y bueno, por supuesto está muy chiquito, pero ahora lo vamos a ir desarrollando, pero siempre tenemos una etapa que es la de la sospecha clínica, que tiene que ver con los síntomas, los signos del paciente y los estudios sencillos como el electro y la radiografía de tórax. Después viene la etapa de detección, donde nosotros vamos a hacer screening de la patología, vamos a hacer un tamizaje y la principal herramienta para el tamizaje sigue siendo el ecocardiograma. Y finalmente viene la etapa de confirmación que, como vamos a ver, es siempre con un cateterismo derecho. Entonces, en un paciente donde nosotros sospechamos porque tiene disnea o tiene algún factor de riesgo,
Esto, por supuesto, puede muchas veces o la mayoría de las veces llegar al médico clínico, al cardiólogo general, es raramente que llegue al especialista, ¿no? Entonces, por eso es importante la difusión de la pesquisa diagnóstica. Por supuesto, los síntomas, ustedes saben que son muy inespecíficos, porque fundamentalmente la disnea de ejercicio, las palpitaciones, a veces en formas más graves el síncope. El examen físico nos va a mostrar signos vinculados con la hipertensión pulmonar y sus causas, como por ejemplo que los pacientes tengan dedos en palillos de tambor, la cianosis, un segundo ruido aumentado, y posteriormente, en etapas más avanzadas, ya vamos a ver los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? La ingurgitación yugular, la hepatomegalia, los edemas, esto ya es una etapa avanzada de la enfermedad. Pero hay que entender que los síntomas son inespecíficos, entonces no nos olvidemos frente a un paciente que se queja de disnea y que no le encontramos una cosa a la otra, en pensar en esta patología. Y después, por supuesto, el electrocardiograma es valioso porque nos muestra el aumento de la onda P pulmonar, los signos de hipertrofia de ventrículo derecho, y la placa también nos puede mostrar ese segundo arco bien convexo y la disminución de la vasculatura pulmonar. Es importante que cuando nosotros encontramos un paciente con hipertensión pulmonar, lo derivemos a un centro que maneje la patología para poder seguir estudiándolo. Hay algunas cosas que son signos de enfermedad avanzada que tienen que hacer que lo derivemos más rápido, que es la presencia de insuficiencia cardíaca derecha, la presencia de un ecocardiograma que nos muestre esto que es digamos, una pérdida de excentricidad del ventrículo izquierdo, que el septum está aplastado por la sobrecarga del ventrículo derecho, o por ejemplo cuando estamos frente a una paciente con un Raynaud, como ven ahí, y una esclerodermia, que también es una paciente de alto riesgo. Entonces, para la detección y sospecha de la causa, recordemos que la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la enfermedad del corazón izquierdo, ¿sí? Le sigue la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias crónicas y después la hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad tromboembólica crónica. Pero realmente cuando nosotros vemos un paciente con hipertensión pulmonar, lo más probable es que sea asociada a enfermedad del corazón izquierdo, ¿sí? Es la más común, y la hipertensión arterial pulmonar es claramente una forma menos prevalente de hipertensión pulmonar. Nosotros, una vez que detectamos hipertensión pulmonar, tenemos que hacer todos los estudios para identificar la causa, ¿sí? Entonces vamos a hacer examen funcional respiratorio, gasometría, laboratorio donde vamos a buscar perfil reumatológico, la tomografía de alta resolución, sobre todo para descartar la enfermedad venoclusiva. Vamos a hacer un test de ejercicio cardiopulmonar que va a tener un aumento de la relación BB-CO2. Vamos a hacer ecocardiograma. El ecocardiograma no solo va a ser el que nos dé los signos sugestivos de hipertensión pulmonar, que como ustedes saben es el aumento de la velocidad del flujo tricuspidio mayor de 2,8 metros, más la asociación con aumento del tamaño del ventrículo derecho, aurícula derecha, disminución del TAPSE, aumento de la arteria pulmonar, sino que también va a descartar las causas más comunes de hipertensión pulmonar, como es la enfermedad del corazón derecho. Y siempre tenemos que hacer un centellograma ventilación-perfusión. El centellograma ventilación-perfusión es el mejor método de rule-out, de descarte de la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica o de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por lo menos en nuestro medio. Esto podemos discutirlo en algunos lugares, pero en nuestro medio
por el expertise y por la cantidad de cortes que tienen los tomógrafos, es mejor hacer un centellograma, ventilación, perfusión. Y siempre hay que hacerlo porque, como ustedes saben, es una enfermedad que se puede curar. Entonces no la tenemos que confundir con hipertensión arterial pulmonar. Esto nos permite entonces descartar la enfermedad asociada al corazón izquierdo, la enfermedad respiratoria, la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, y entonces nos acercamos al diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Y como saben, la confirmación es con el cateterismo. Yo les recomiendo, esto es un paper de posición que se publicó en la Revista Argentina de Cardiología en el año 22 y habla de cómo hacer un cateterismo derecho de manera correcta. Esto parece una cosa sencilla, pero no lo es, y es frecuente que los cateterismos derechos no tengan todas las variables que necesitamos para el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, para el diagnóstico tenemos que tener todas aquellas mediciones directas, presión de aurícula derecha, presión sistólica, media, diastólica de arteria pulmonar, medición de volumen minuto, medición de presión de enclavamiento. Y con eso, por supuesto, vamos a derivar después el índice cardíaco, las resistencias pulmonares, y también tenemos que hacer saturación arterial y venosa. Todas estas variables tienen que estar, porque si no después no podemos definir a la patología. Y la hipertensión la vamos a clasificar desde el punto de vista hemodinámico, como ustedes saben, en precapilar. En precapilar es cuando tenemos más de 20 milímetros, que eso define hipertensión pulmonar, menos de 15 en la wedge y más de 2 unidades de resistencia vascular pulmonar. Esta es la última definición que bajó los puntos de corte. Antes usábamos puntos más altos, pero hoy es 20 de media y resistencia más de 2. Por supuesto, la postcapilar se diferencia porque la presión de enclavamiento va a ser mayor de 15. Después tenemos una forma combinada donde además de tener más de 15 de wedge, vamos a tener un aumento mayor de 2 de la resistencia vascular pulmonar, que nos habla de que hay un componente arteriolar en esa hipertensión postcapilar y finalmente la hipertensión pulmonar de ejercicio. Entonces tenemos 3 tipos de hipertensión pulmonar hemodinámicas, pero desde el punto de vista clínico y revinculado con la etiología, tenemos 5 grupos. La más frecuente, como dijimos, es el grupo 2 y la 3, el grupo 4 y el grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, y finalmente el grupo 5, que es multifactorial. Y ahora, cuando hablemos rápidamente del manejo del paciente, yo ahora hablo de hipertensión arterial pulmonar grupo 1. Exclusivamente. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque son patologías diferentes, porque el tratamiento es diferente, porque el pronóstico es diferente, ¿sí? Entonces, tenemos que, con todos los estudios que hicimos y el cateterismo, identificar el grupo de hipertensión pulmonar. Y ahora, ya yendo al manejo del grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar exclusivamente, lo primero que quiero decir es que nosotros vamos a guiar el tratamiento con un objetivo primordial, que es conseguir que el paciente alcance el bajo riesgo clínico, porque solo el bajo riesgo clínico es el que asegura una mortalidad anual menor al 5%, ¿sí? Versus 10 del intermedio, versus 15 del alto riesgo. Entonces, hay que llevar al paciente con la medicación, en la medida de lo posible, al bajo riesgo, y no nos podemos quedar tranquilos con que un paciente medicado persista en riesgo intermedio, porque la diferencia de mortalidad es muy alta. Entonces, ¿cómo usamos para evaluar la primera vez que vemos al paciente de manera basal el riesgo que tiene? Fundamentalmente usamos 2 scores. Uno es el score americano, que es el REVEAL. En general usamos el REVEAL-LIT, que usa fundamentalmente parámetros clínicos y parámetros de péptidos natriuréticos, y también usamos la calculadora europea.
El REVEAL está validado en pacientes incidentes, en cohortes de registros, en trabajos clínicos randomizados, igual que el europeo, es un score perfectamente validado. Esta es la calculadora europea donde tenemos parámetros clínicos, parámetros de ejercicio, de biomarcadores, de imágenes, y esto es súper importante porque acá incluimos con el eco y la resonancia la función del ventrículo derecho, que es el principal factor pronóstico en la hipertensión arterial pulmonar. Los pacientes tienen vasculopatía pulmonar, pero se mueren de la falla del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces es muy importante que se incluyeron, antes no estaban en la calculadora, y por último los parámetros hemodinámicos. Entonces, según estos puntos de corte para el bajo, intermedio y alto riesgo, nosotros le vamos a poner un número al riesgo de nuestros pacientes. Y a partir entonces del riesgo basal vamos a iniciar el tratamiento. Y una vez que iniciamos el tratamiento, vamos a controlar al paciente periódicamente, 3 meses para el alto riesgo, pueden ser 4 para el resto, y vamos a ver cómo se modificó su riesgo con el tratamiento médico. Y a partir de ahí seguimos algoritmos terapéuticos. ¿Cómo evaluamos el riesgo en el seguimiento? Lo evaluamos fundamentalmente con 4 variables que son la clase funcional, el test de la marcha, los péptidos natriuréticos. Y hacemos lo mismo, según el número, le calculamos el score. Pero yo acá me gustaría decir que si bien esto es la manera en que se recomienda en las guías, nunca nos olvidemos de la función del ventrículo derecho. Hay ya trabajos que muestran que pacientes que pueden a lo mejor sostener algunas variables funcionales, si tienen mal el ventrículo derecho, les va mucho peor y tienen mayor tasa de evento que aquellos pacientes que tienen una buena función del ventrículo derecho. En mi opinión, siempre tenemos que agregar a este score de riesgo el ventrículo derecho, que es fácil porque disponemos de ecocardiograma de manera muy amplia y podemos ver el ventrículo derecho, ¿sí? Con las limitaciones que podemos discutir, pero claramente uno puede comparar y ver si ese ventrículo derecho está empeorando. Hay cuidados generales para el paciente con hipertensión arterial pulmonar que tiene que ver, como en toda enfermedad crónica, con la vacunación, con el consejo de evitar el embarazo, hacer ejercicio físico supervisado porque mejora la clase funcional. Los pacientes deben recibir oxigenoterapia si tienen desaturación menor de 60 milímetros de PO2. Siempre hay que corregir la anemia y el déficit de hierro, que estos pacientes los empeora mucho en los síntomas. Soporte psicológico, acompañarlos en el acceso a los tratamientos, que como ustedes saben es un problema, y por supuesto el manejo de la insuficiencia cardíaca si se presenta. Y la espironolactona, la verdad es que la usamos bastante, con poco nivel de evidencia, pero la usamos mucho en esta patología. Ustedes saben que acá hay 2 grandes grupos de tratamiento. Uno es el tratamiento de los pacientes que son vasorreactivos, que lamentablemente es un porcentaje pequeño de los pacientes. Aproximadamente un 10% puede ser vasorreactivo, pero verdadero vasorreactivo en el seguimiento es el 5 a 6%. Digo lamentablemente porque ustedes saben que estos pacientes andan muy bien con bloqueantes cálcicos y parece ser como una enfermedad distinta con mucho mejor pronóstico. ¿Cómo definimos que un paciente sea vasorreactivo? Bueno, cuando cumple estos criterios de que la media en el cateterismo, cuando es expuesto, por ejemplo, a óxido nítrico o hiloprosinalado, baja más de 10 milímetros de mercurio, que tenga una presión sistólica pulmonar menor, perdón, una media pulmonar menor de 40 y todo esto sea sin cambios del gasto cardíaco. Si estamos frente a un paciente vasorrespondedor, le vamos a dar bloqueantes cálcicos y sí es súper importante controlarlos periódicamente. Estos pacientes tienen que casi normalizar la hemodinamia y tener una clase 1-2 para considerar que
siguen respondiendo a los bloqueantes cálcicos. Y para el gran porcentaje, más del 90% de pacientes que no son vasoreactivos, tenemos los tratamientos específicos. Que ustedes saben que durante décadas, solamente teníamos drogas que eran fundamentalmente vasodilatadoras pulmonares y también tenían un efecto antirremodelado, que eran de la vía de los endotelinas, bosentan, ambrisentan y macitentan, de la vía de estimulantes del óxido nítrico, de la guanilato ciclasa, sildenafil, tadalafilo y riociguat, y todas las prostaciclinas, ya sea los análogos como epoprostenol, hilopros-treprostinil y el selexipag. Hace poquito, digamos, vimos una nueva vía con efecto muy potente y resultados positivos en los trabajos, que es los inhibidores de la señalización de la vía de la activina. Esto lo que hace es mejorar el balance entre las señales antiproliferativas y proproliferativas, y es una droga que entendemos actúa sobre el remodelado vascular y por consiguiente es una vía completamente distinta y muy interesante para estos pacientes. Como algoritmo de tratamiento, si después de correr el score de riesgo basal, y hablo de un paciente virgen de tratamiento, o sea, cuando iniciamos tratamiento, si el paciente no es de alto riesgo, o sea que acá se incluye el bajo y el intermedio, tiene que iniciar con terapia combinada, con un inhibidor de fosfodiesterasa y un antagonista del receptor de endotelina. Y si es de alto riesgo, tenemos que combinar una prostaciclina, ya sea endovenosa o subcutánea, o sea, una prostaciclina parenteral para el alto riesgo. Y después vamos a, como dijimos, a ver qué pasó con su riesgo en el seguimiento. Y si el paciente en el seguimiento se mantiene en una situación de no alto riesgo, va a seguir con la doble terapia combinada. Pero si el paciente persiste en alto riesgo o evoluciona al alto riesgo, pacientes que son de no alto riesgo pueden pasar aún con doble terapia al alto riesgo, tenemos que combinarlos y así los vamos a ir siguiendo. Y lo que les quiero mostrar es que, como en el seguimiento dijimos que íbamos a discriminar en riesgo bajo y alto, en el riesgo intermedio, en alto y en bajo y alto, en el riesgo intermedio ya el último simposio sugiere el agregado de los inhibidores de la vía de la activina, como es el sotatercept. Por supuesto, un paciente que persiste en alto riesgo, además de los 4 grupos de droga, es súper importante que sea evaluado para trasplante pulmonar. Esto es solamente para mostrarle cuáles son los ensayos clínicos randomizados que mostraron la evidencia de los diferentes grupos de drogas, ¿sí? El Grifon con selexipag, 1.150 pacientes, el Stellar con sotatercept, el Freedom con treprostinil, el Replace con riociguat, y acá en situaciones específicas como la hipertensión portopulmonar, que el macitentan tuvo en un punto final primario positivo y en otros negativos, el grupo de las cardiopatías congénitas, hay datos con bosentan y macitentan. Finalmente, recordar que estas drogas tienen eventos adversos que los debemos conocer para poder controlarlos. Fundamentalmente tienen que ver con el tema de las cefaleas, de las molestias gastrointestinales por dispepsia. Los antagonistas del receptor de angiotensina es frecuente que den edemas periféricos, el macitentan puede dar anemia, el riociguat también, como las prostaciclinas, da cefalea, hipotensión, y los prostanoides también son muy, digamos, dan dolor de mandíbula, diarrea, náuseas por toda la activación prostanoide.
Esto es importante conocerlo. Después, nada, pueden acceder a esta presentación y repasarlo con más detalle. Para cerrar, lo que a mí me gustaría resaltar es que el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar siempre comienza con la sospecha clínica, que no perdamos tiempo porque el tiempo para el paciente es supervivencia. Que el objetivo terapéutico siempre es lograr el bajo riesgo, porque bajo riesgo es mayor supervivencia. Y hay que decirlo, que implementar las terapias en forma adecuada en nuestro país es un desafío, porque son medicamentos de alto costo. Por eso tenemos que tener una colaboración rápida y efectiva entre todos los integrantes del sistema de salud. Nuevamente, un tratamiento temprano es más supervivencia. Así que bueno, con esto les agradezco muchísimo. Un saludo para toda la gente de Catamarca, felicitaciones a los organizadores de las jornadas y muchas gracias por invitarme a compartir la experiencia de nuestro grupo con todos ustedes. Voy a compartir pantalla, ustedes me dirán si... ¿Ahí están viendo? Sí, perfecto, te podemos ver. Bueno, lo que vamos a charlar hoy es básicamente sobre el tratamiento quirúrgico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y vamos a hablar muy por arriba de lo que hoy en día se considera el tratamiento multimodal. Esta charla está basada en la última bibliografía internacional, como ser este grupo de la Task Force que se reunió 2 años antes del Congreso Mundial de Barcelona que se hizo el año pasado. Se reunió 2 años antes para trabajar sobre este tema, que produjo este documento, que hoy por hoy es una de las guías más importantes que tenemos, y que produjo este algoritmo en el cual hay 2 cosas muy importantes. Una es que pone a la cirugía en el centro de todo el algoritmo terapéutico, y también, si se fijan, un escalón arriba de lo que está marcado en rojo, que el tratamiento y las decisiones en esta enfermedad hay que tomarlas en equipo multidisciplinario. Como muy bien explicó la doctora Mirta Díez, hay diferentes tipos de hipertensión pulmonar y nos estamos refiriendo al cuarto tipo, al grupo 4, que son los producidos por los trombos crónicos. Esta es nuestra serie del Hospital El Cruce. Fíjense cómo a medida que nosotros vamos aumentando el número de cirugías involucradas y vamos mejorando esa curva de aprendizaje que todo grupo tiene con esta cirugía, porque es una cirugía muy compleja, vamos obteniendo especímenes con muchísimo más nivel de detalle en cuanto hacia esas colitas, esas tails, que son expresión de la enfermedad subsegmentaria. Y fíjense este caso, este chico de 32 años que ingresa a quirófano con hipertensión pulmonar suprasistémica, todo lo que dice 105 de sistólica, lo amarillo en el monitor de la izquierda, con 48 de media, se hace la cirugía, se obtiene el espécimen y después de 9 horas de cirugía, fíjense, y después fíjense arriba relojes, donde dice 10, son 10 horas de cirugía, hay que restarle 1 hora porque es lo que les lleva al anestesista a invadirlo, son las 6 de la tarde y el paciente en quirófano tiene 23 de sistólica pulmonar. Este paciente está curado de su enfermedad. Este es un paciente que ingresa en avión sanitario con oxígeno domiciliario y lo pudimos externar al 6º día. Fíjense esos trombos tipo 1 con esa gran carga trombótica, esa expresión de tardanza en el diagnóstico, esa expresión de que si llegó hasta esa carga trombótica es porque se le pasó por debajo del radar a muchos de los médicos que lo vieron. Esta es una paciente joven también y fíjense cómo el nivel de detalle que estamos obteniendo
en los especímenes del lado derecho tenemos prácticamente la segmentación broncopulmonar, se le pone A porque es arteria, pero ustedes ven ahí el tronco lobar superior con las 3 ramas, el lóbulo del tronco medio con las 2 ramas, el 6 es el bronquio de Nelson o superior del lóbulo inferior, y la pirámide basal derecha, y del lado izquierdo, del pulmón izquierdo, hoy en día estamos en capacidad de ir a buscar el plano en la profundidad. ¿Por qué? Porque no tenía enfermedad nivel 1, después vamos a explicar lo que es eso. Fíjense cómo vamos aumentando la complejidad de los pacientes. Este es un hombre de gran superficie corporal, pulmones largos. Nos llevó 60 minutos de paro circulatorio cuando normalmente es 40 minutos, pero si no se puede sacar, hay que recircular y volver al mismo pulmón. También vino con oxígeno domiciliario y se va de alta saturando 95% aire ambiente. Otro paciente también muy grandote, necesitamos en este caso 71 minutos de paro circulatorio, 11 horas 25 de cirugía. Esta es una paciente nivel 1C, la C es de complete. Nivel 1 quiere decir que hay enfermedad en la rama derecha de alguno de los dos pulmones, izquierdo-derecha, y cuando se le pone la C de complete es porque hay oclusión total. Son de los pacientes más complejos para operar porque tienen alta tasa de retrombosis. Estos son los pacientes y también una pequeña experiencia en un centro privado. Esta es la primer paciente que operamos el año pasado. Fíjense, del pulmón izquierdo, eso es un nivel 3. Cuando uno va a sacar las tails a nivel segmentario, quiere decir que no hay enfermedad a nivel 1 o 2, pero sí hoy estamos en capacidad de ir a buscar en la profundidad el plano. Este es un hombre, un caso muy interesante que ahora se los voy a comentar, también alta al 6º día, mucha carga trombótica, fíjense lo que es esto, y este se podría decir que es un modelo biológico experimental humano de cómo se desarrolla la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Fíjense las 3 capas. ¿Por qué digo modelo experimental, etcétera, etcétera? Porque el paciente por su cuenta dejó de tomar el anticoagulante y comenzó a comer ajo, porque había leído en una revista que el ajo producía anticoagulación, etcétera, dejó de tomar anticoagulante. Entonces fíjense las 3 capas, cómo se van aposicionando. Lo rojo, que es la luz, es el trombo fresco. En el medio está digamos, la trombosis subaguda, y bien a lo externo la trombosis crónica. Este es un paciente que también operamos en el Hospital Británico, que vino del exterior a operarse con nosotros. También vino en muy mal estado, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Esto es una reflexión que se me ocurrió un día acerca de esta enfermedad, porque cuando uno trata a estos pacientes realmente le impacta mucho que sean sometidos, o sea, primero el grado de repercusión que trae estos pacientes, y también impacta mucho la complejidad del tratamiento al que uno lo tiene que llevar, y muchas veces todo porque no se le puso una profilaxis antitrombótica. Entonces, ahí en la parte media dice: representa un flagelo mundial del que nadie está exento, pero nadie está atento, porque es una enfermedad desconocida en el ámbito médico y más aún en la población general. No respeta rango etario. Esto lo pueden ver en un chico de 8 o en un paciente de 80. Entonces, el llamado a la reflexión, creo que tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la prevención de TBP-TEP y de los programas de profilaxis antitrombótica, etc. Y fíjense, cuando uno analiza cómo llegaron a esta situación, fíjense, estos 4 pacientes por cirugía, o sea, una chica de 33 años por una vesícula, 2 por cirugía ginecológica, el hombre este que vino muy mal del sur, que se fue de alta en 6 días con mucha carga trombótica porque se fue a operar de una hernia y no le pusieron heparina. De este lado tenemos el caso del chico este de 18 años con un esguince de tobillo, que ya se los voy a comentar, o pacientes que se han golpeado en la pierna y desarrollan una TBP y no lo ve nadie, o por lo menos los profesionales que lo ven no lo detectan o no le dan la entidad que la enfermedad tiene. 3 chicas por embarazo, que está bien, el embarazo es protrombótico, podría ser que se le pase al médico,
Tenemos también trombosis del viajero, tenemos un camionero, un médico que hizo una trombosis en un vuelo largo, y tenemos un paciente también con múltiples viajes cortos en avión. También laboral, pacientes que han trabajado toda la vida, digamos, parados, y por así llamarlo decide el paciente que se puso a comer ajo, y la otra chica que abandonó un Portacat por 11 años, curada de una leucemia, no le dio importancia que el médico le dijo sacate el Portacat. Todo esto, ¿cómo comienza? Con el 90% con un trombo en los miembros inferiores, y como dice la doctora Pilar Escribano, referente mundial en esta enfermedad, los médicos somos campeones en iatrogenia, en trombosis venosa profunda, ¿no? Enfermedad tromboembólica crónica. Y cuando ustedes analizan esta enfermedad, es un continuo patológico que tiene diferentes estaciones, que comienza con una trombosis en las piernas y termina con la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y los pacientes van pasando por todas las estaciones. Muchas veces conocemos al paciente en la última estación. O sea, muchas veces a los médicos se le pasó la TBP, se le pasó el TEP, y debutan con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, debutan clínicamente. Digo, como este chico de 18 años que en Bariloche, cuando va a hacer una excursión como hacen habitualmente, sufre un síncope, va a la clínica en Bariloche, le hacen un eco y tenía hipertensión pulmonar severísima con unas cavidades derechas tremendamente dilatados. Entonces ahí uno empieza a desandar el camino para atrás y dice, a ver, pará, pero lo empiezan a interrogar, y fíjense la foto de la izquierda arriba. Todo empezó con un esguince de tobillo, y ahí se ve claramente la TBP que tenía. Se ve la pierna bien flaquita derecha, y en la izquierda con un walker la TBP que el traumatólogo desestimó. Dijo, no, eso es por el esguince, no te hagas problema. O sea que fíjense lo que es esta enfermedad, lo traicionera que es muchas veces, como un paciente a los 14 años por jugar al básquet tiene un esguince de tobillo, y clínicamente sin escalas pasa a los 17 años con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y tiene que ser derivado en avión sanitario, y eso no lo vio nadie. Este es un paciente que lo operamos, vino directamente de Bariloche, lo tuvimos internado, lo preparamos, y fíjense, 83 de sistólica cuando ingresa a quirófano. Fíjense el monitor, después está el monitor posoperatorio, que hay una mejora, y está el monitor del día 1, donde ya tiene 29 sistólica pulmonar con 22 de media pulmonar, y las resistencias vasculares pulmonares de 153. Un chico que queda curado de su enfermedad, pero que no debería haber llegado a tanto, ¿no? Entonces, el TEP agudo hay una crisis mundial de esta enfermedad que la provocamos los médicos y que no la estamos viendo. ¿Y por qué la provocamos los médicos a esta crisis? Porque básicamente el 60% de las TBP se producen durante una internación. Y los cardiólogos no le dan tanta entidad a esto, o la mayoría de los médicos. Fíjense que representa la tercera causa de muerte en el mundo. Hay 10 millones de casos por año de enfermedad tromboembólica crónica. Hay una muerte cada 15 segundos en el resto del mundo. Y si uno hace un paralelismo con la enfermedad coronaria, en la cual el paciente elige enfermarse y elige no cuidarse, pero toda la cardiología está abocada, con justa razón, a la causa número 1 de muerte. Pero no le dan la entidad que le deberían dar al embolismo pulmonar, teniendo en cuenta también que los enfermamos nosotros a los pacientes. Esto es lo que comentaba recién, más del 60% se producen durante una internación o en los 3 meses subsiguientes. O sea que es una causa de muerte prevenible. Durante muchos años el TEP fue tierra de nadie, digamos, correspondía al médico que le tocaba, digamos. Si el paciente estaba comprometido, iba a UTI, lo seguía un poco el de UTI, después lo daba al alta y no lo seguía nadie. Si el TEP era más leve, lo veía el clínico, pero el seguimiento no era muy bueno. Era una verdadera torre de Babel en la cual se hablaban diferentes idiomas de acuerdo al especialista que lo agarre. Esto parecería estar cambiando el día de hoy con la conformación de los grupos PERT, los grupos o los equipos de respuesta rápida para el tratamiento del embolismo pulmonar, o los equipos multidisciplinarios, o el CITEF Team para la parte crónica. Y fíjense cómo esto tiene sus consecuencias médico-legales. Cuando, digamos, la enfermedad uno no la tiene en la cabeza y no la piensa,
esta chica de 26 años la ve un residente en el Detroit Medical Center, le dice que no, que es un resfrío, que es disnea, que tiene así, que no pasa nada, y la chica se muere al otro día y la demanda al centro que, digamos, fue efectiva o se hizo efectiva, fue por $40 millones. Este médico, Eric Klock, es un internista belga que empezó a recibir pacientes que venían con el antecedente de un tromboembolismo pulmonar agudo y que no quedaban normales, tenían alguna dificultad para respirar, etcétera. Le empezó a llamar la atención y él describe en este paper lo que él llama el síndrome posembolia de pulmón. El posembolia de pulmón que tiene como tres niveles. Fíjense que cuando uno tiene un TEP agudo, el 30% muere en el acto, 70% sobrevive, la mitad se cura y la otra mitad tiene diferentes grados de dificultad en el seguimiento de ese TEP agudo. Los más leves son la disnea post-TEP, los otros son los que tienen enfermedad tromboembólica crónica pero todavía no desarrollaron hipertensión y un 4% desarrollan, o sea, tienen los trombos persistentes y desarrollan toda la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, hay una falla en la fibrinosis fisiológica, tiene que ver también con la carga trombótica. Este es Nick Kim de San Diego, él habla de que tienen, digamos, los factores referentes a la carga trombótica y factores que predisponen, por supuesto, como por ejemplo tener un catéter puesto, estar esplenectomizado, tener alguna trombofilia, etcétera, etcétera. Hoy por hoy se habla de tratamiento multimodal porque tenemos hasta hace muy poco lo único que teníamos para ofrecer era cirugía y hoy por hoy podemos ofrecer además angioplastía con balón y tenemos un fármaco que es específico para esta enfermedad. Este es el tratamiento multimodal en el tiempo, cómo se fue desarrollando. Pero básicamente los tratamientos que se efectúan en equipo y se charlan en equipo, hoy por hoy están todos interrelacionados, con una clara predominancia de la cirugía, pero digamos como que se pueden hacer combinaciones de tratamientos, ¿no? Esto es fundamental que se haga en equipo la decisión. Todos los tres tratamientos son clase 1 de acuerdo a la indicación, ¿no? El tratamiento médico y la angioplastía es para los pacientes que no se pueden operar o para los pacientes que después de operado quedan con algo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Con respecto a la cirugía, es una cirugía muy compleja que tiene curva de aprendizaje y que tiene que ser realizada en centros que estén entrenados. Como dice el padre de la tromboendarterectomía, que es Stuart Jamieson, indudablemente esta cirugía tiene una curva de aprendizaje. Hasta casi el 70% califica para la cirugía. Este es el doctor Michael Madani, que es actualmente el número 1 del mundo, y él dice, la enfermedad es un problema mecánico y requiere una solución mecánica. El objetivo básicamente es remover la obstrucción para provocar la caída de las resistencias vasculares pulmonares. Con respecto a la operabilidad, para analizar quién se opera y quién no se opera, lo primero hay que evaluar si, fíjense ahí, 137 de sistólica en la pulmonar, si esa tremenda pulmonar, porque no es lo mismo tener 80 que tener 137, se corresponde con la carga trombótica. Si no hay una correspondencia con los trombos, ojo, porque puede ser una tipo 1 con una tipo 4 sobreagregada. Por supuesto, el análisis se realiza a dos niveles. Primero, evaluar la operabilidad técnica. Lo ve el equipo quirúrgico y dice, sí, a esos trombos puedo llegar. Si eso está ok, se pasa al balance riesgo-beneficio para evaluar las comorbilidades. Si el paciente tiene una patología intersticial del pulmón, y hay que evaluar, porque esto es una cirugía de revascularización pulmonar. ¿Para qué voy a revascularizar un pulmón que está enfermo con otra enfermedad? Hay que ver bien cómo tienen los riñones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que sean accesibles para el cirujano? Que estén en niveles de profundidad 1, 2 o 3 de Madani, que ahora los vamos a ver. Respecto al procedimiento, esta cirugía necesita un doble paro circulatorio. Acá están los 5 litros de sangre del paciente en el reservorio. Y básicamente esto es necesario porque en esta enfermedad hay un hiperdesarrollo de las arterias bronquiales
lo que hace que cuando el cirujano abre la arteria pulmonar, pese a estar en bomba, viene desde la profundidad, viene un flujo retrógrado tremendo, por ese hiperdesarrollo de la circulación bronquial que ustedes lo están viendo ahí, entonces el cirujano no puede trabajar. Por eso es necesario hacer lo que se llama un doble paro circulatorio. Y esto es bien esquemático, hay que enfriar al paciente a 18 grados, hacer 20 minutos por el pulmón derecho, se trabaja, se hacen 10 minutos de recirculación y luego se hace 20 minutos por el pulmón izquierdo. Todo gira en esta cirugía en torno a ese doble paro circulatorio. Todo gira alrededor de eso. Fíjense, ahí estamos enfriando al paciente con todos los vasos reparados con las cintas. Ahí se le pone un film y siempre queda alguien del equipo durante el enfriamiento, porque más o menos tenemos 1 hora de acuerdo a la superficie corporal, ¿no? Si el paciente tiene más músculo va a tardar más en enfriarse, etcétera, etcétera. Ya desde que comienza se le pone un casco de hielo en la cabeza para enfriar la cabeza desde afuera, para que el ambiente no lo recaliente, y se monitorea la perfusión cerebral. Eso es lo que se llama buscar el plano. Ahí estamos haciendo la endarterectomía. Esto es una de las partes más complejas de la cirugía, en la cual encontrar el plano es lo más difícil. Ahí estamos trabajando con la rama lobar superior, ¿sí? El video está resumido. Fíjense la vena, la cava vacía, y fíjense el tremendo espécimen que vamos a sacar en este hombre de 40 años, que durante 2 años estuvo deambulando por varios consultorios. Incluso los últimos 6 meses lo trataba un psiquiatra porque lo mandaron por ataque de pánico por su disnea, que no le encontraban explicación. Este es el recalentamiento, la etapa del recalentamiento. En esta etapa se hace el control del espécimen para ver cuál es el espécimen que sacamos. Y también dejamos a alguien del equipo y se hace lentamente el recalentamiento. Lo que es importante en esta cirugía, el plano, el nivel y el paro son 3 cosas muy importantes. Con respecto al plano ya lo vimos, que es básicamente encontrar el lugar desde donde tirar y ejercer tracción. El nivel es lo de la clasificación de Madani, que ahora se los voy a explicar. Es muy importante. Esta es la clasificación de Madani, que básicamente los clasifica en 4 niveles. Lo que es verde es nivel 1, lo que es celestito es nivel 2, si ya son las ramas lobares, y nivel 3 es las ramas segmentarias. El nivel hace referencia a la profundidad. Los 2 desafíos que tiene el cirujano de tromboendarterectomía fíjense, en el espécimen derecho encuentro enfermedad en nivel 1, el desafío es poder extraer hasta nivel 4, poder extraer esas ramitas que son expresión de la enfermedad subsegmentaria. Más allá de esas colitas de 2 milímetros no hay enfermedad. Y el otro desafío, vayamos al pulmón izquierdo, no encuentro enfermedad en nivel 1, el desafío es poder levantar el plano correcto en la profundidad, porque fíjense que eso es la pirámide basal izquierda o la rama inferior izquierda. El paro circulatorio hay que hacerlo monitoreado y controlado con el casco de hielo, midiendo la perfusión cerebral, etcétera, etcétera. Estas son todas las medidas de neuroprotección, se hace el análisis del espécimen. Fíjense este espécimen, la correlación entre las imágenes y el trombo, que bien que se ve. El posoperatorio, básicamente, fíjense, acá estamos en tercer día. Muy importante la restricción hídrica, que orine, diuresis abundante. Cuando decimos diuresis abundante, son diuresis de 6.000, de 5.000 o de 6.000 por día. Se los trata de extubar precozmente. Hay que tener en cuenta que estos pacientes vienen con un bagaje de enfermedades que muchas veces son los que le predispusieron para desarrollar esta enfermedad. Este es otro paciente también
que vino de Neuquén caminando al tercer día de la cirugía. Les comento rápidamente este paciente y terminamos. Este es un paciente médico que cuando estaba en segundo año de medicina vino, estaba en Honduras. Él tiene un tromboembolismo pulmonar agudo, tiene SAF y estaba tratado con anticoagulantes directos. En 2020 ve a otro médico y le dice, no, vos tenés que, le dice bien, porque los pacientes con SAF es mejor tenerlos con warfarina o con dicumarínicos, con acinocomarol. Lo cambian a warfarina, pero no lo protegen con la enoxaparina. Le hacen mal el switch, nuevo TEP, y desde 2020 hasta 2024 le dan tratamiento médico. Esto lo vemos muchísimo, muchísimo. Dejan la cirugía como última opción. Entonces, 2024, con este eco, fíjense, 70, casi 70 dBd, TAP CD11, 102 de sistólica en la pulmonar, con toda esa cantidad de medicamentos, el médico de allá le dice, el tratamiento medicamentoso ha llegado a su techo. Fíjense, el ventrículo derecho dilatado, la aurícula derecha, el VI aplastado, etc. Es el tiempo de la cirugía. Averigua dónde te podés operar. Y no es así. Lo primero es la cirugía. Como decía la doctora Mirta Díez, en esta enfermedad lo que marca el pronóstico es el ventrículo derecho y no hay que dejar que se deteriore tanto. Llegó con 2,6 de creatinina, con 7,8 de bilirrubina total y este es el ventrículo derecho del paciente. Son pacientes con aortas chicas, fíjense toda la orejuela derecha casi tapándole la aorta. Aortas chicas porque el VI no tiene precarga y por tanto no tiene descarga. Y el paciente ingresó con 92 de sistólica en la pulmonar, con 60 de media, se le hace la cirugía y fíjense cómo normaliza o baja muchísimo la media. Todavía tiene 50 sistólica, pero no nos hace problema porque eso es expresión de noradrenalina. Y ya el remodelado de estos pacientes comienza en la salida de circulación extracorpórea y fíjense cómo es otro corazón, ¿no? Ya se ve la aorta, la aurícula derecha está más chica, hay mucho más BD, contrae mucho más el BD. El paciente, por suerte, pese a estar muy repercutido, lo pudimos extubar al día 1 y alta al día 7. Y fíjense esto que gratificante. Se fue muy rápido para nuestro gusto, pero estuvo dos meses para prepararse antes de la cirugía, le tardaron los cardiólogos en prepararlo. Se fue muy pronto porque entre todo contabilizó 3 meses, ya se quería ir y al día 27, ya estando en su país, nos manda esto que no podía ni caminar 10 metros y ya estaba caminando 2 kilómetros en la cinta. Estos son nuestros casos que hemos operado. El año pasado hicimos 12 tromboendarterectomías pulmonares entre los dos centros y ya termino con esto. El paciente ideal es raro de encontrar. La cirugía siempre es la primera y la mejor opción. Una vez diagnosticado debe ser evaluado para cirugía, no hay que demorar la cirugía y esto es importante, no hay grado de gravedad del ventrículo derecho que contraindique la cirugía y tampoco hay un número de resistencia vascular pulmonar alta que contraindique la cirugía. Muchas gracias y disculpen si me pasé un poquito. Venían de una descompensación reciente por insuficiencia cardíaca. En este estudio lo que quisieron ver es dosis progresiva, titulaciones de Vericiguat hasta 10 miligramos, ver si tenían impacto en los endpoints primarios de insuficiencia cardíaca. Y demostraron que sí, tenía un valor de P significativa con reducción de estos eventos. Y acá en este análisis de subgrupo que tenemos en esta zona, ¿cuáles son los pacientes que más respondían? Bueno, fracción de eyección reducida, los que tenían BNP menor de 6.000, el 6.000 es como un punto de corte, digamos, para el uso de Vericiguat, y no tenían eficacia en lo que es fracción de eyección preservada. Después, un estudio que en el 2019 quiso ver qué papel tenía justamente en fracción de eyección preservada Vericiguat, y el endpoint primario era limitación, o sea, el score de Kansas, si había mejoría a las 52 semanas y se vio que el resultado no fue significativo.
Y este estudio que se publicó este año en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca Europeo, el estudio Velocity, donde lo que quiso demostrar que sin titular vericiguat, es decir, comenzando de dosis de 5 miligramos, era seguro, los pacientes tenían buena tolerabilidad y con bajas tasas de suspensión por hipotensión. Actualmente, Victoria, cuando inició, no estaba en la era de esta cuádruple terapia. Este estudio, Víctor, lo va a incorporar y va a tratar de ver qué impacto tiene en estos endpoints cardiovasculares, no solamente en la cuádruple terapia, sino incluye a pacientes que no venían de descompensación aguda, sino pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca crónica. Es un estudio que está avanzando, digamos, no hay resultados. Otra droga que está es el omecativ mecarbil, que es un activador de miocina. Acá hay distintos estudios, como vamos a ver al trayecto del tiempo. En 2014 surge el primer estudio, que es el ATOMIC, que trató de ver si este activador de miocina mejoraba la disnea en los pacientes que venían con insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección reducida. No tuvo resultados estadísticos significativos. Con la misma droga, en el 2016 surge el estudio COSMIC, que lo que trata de ver es la titulación de esta droga, qué impacto tenía en la hemodinamia del paciente y en los niveles de ProBNP. Eso se midió con ecocardiografía, se puede ver que aumentó el tiempo eyectivo sistólico, mejoró el índice cardíaco, bajó frecuencia cardíaca. Recordemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca alta es predictor de mortalidad. Todo lo que mejoró los parámetros de diámetro de fin de sístole, fin de diástole y bajó niveles de BNP y ProBNP. En el 2020, con el mismo fármaco, el Galactic, también en pacientes con fracción de eyección reducida, tuvo un impacto en los endpoints primarios cardiovasculares, pero en el combinado, con una P significativa. Pero si veíamos los puntos individuales, muerte cardiovascular, tasa de internación por insuficiencia cardíaca, eran resultados con muy poca significancia, o sea, no tuvo respuesta en los puntos individuales. ¿Cómo se explica esto? Fue un estudio con muchos pacientes, más de 8.000, y esas reducciones mínimas es el que le dio el poder estadístico en el combinado, y es por eso que esta droga actualmente no está comercializada, justamente por esto, porque no tuvo disminución en los eventos individuales. En su análisis Galactic se pudo ver, por ejemplo, que es seguro en pacientes hipotensos, por ejemplo, con sistólicas menos de 100, y como todos sabemos, es el activador de la miocina, que es lo que nos mejora justamente toda la función contráctil, la sístole ventricular. ¿Qué pasa en un paciente con FA? Nos perdemos la patada auricular, por lo tanto, en estos pacientes son menos sensibles a la acción de este fármaco. Este es otro estudio que surgió también para ver si mejoraba lo que es la capacidad de ejercicio físico, sin resultados, y actualmente continúan estudios más con omecativ mecarbil, pero por el momento tenemos un signo de pregunta con este fármaco. Un fármaco antiguo, viejo, hidrolazina de nitrato de isosorbide. Estos son todos los estudios que se hicieron con estos fármacos en insuficiencia cardíaca. Digamos, el más importante, que es acá no se nota, AF, que fue en el 2004, se hizo con población negra, en donde los pacientes tenían fracción de eyección menos de 35 o tenían 45 con un volumen de fin de diástole mayor de 65. ¿Y qué se vio? Que estos endpoints que uno busca a nivel de insuficiencia cardíaca tuvieron resultados estadísticos significativos, es decir, es una droga que modifica la evolución en esta raza. ¿Y por qué? Generalmente la raza negra tiene menos actividad o menos activación del sistema renina-angiotensina y además tienen una menor disponibilidad de óxido nítrico. Entonces, esos dos factores nos hacen que sea un fármaco de indicación para este tipo de población. Y ahí por último, un estudio más actual, se vio también que era seguro y disminuía endpoints primarios de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja e insuficiencia mitral asociada. ¿Qué rol cumple la digoxina en la era actual, digamos, de la terapia fundacional? Bueno, actualmente hay dos trabajos que están en marcha. Uno es el DIGIT, que va a ver, justamente el rol que cumple digoxina. Este estudio, si lo comparamos con el PARAM, el DAPA, el EMPEROR,
tienen pacientes que tienen peor capacidad funcional, están en clase 3. Y como vemos ahí a la derecha, vemos que justamente son pacientes que están, lo que van a incluir este estudio, con esta cuádruple terapia, y en la era también de los dispositivos, ¿sí? Digoxina, los últimos estudios eran del 97 con el DIG, donde no teníamos este arsenal terapéutico. Y también derivado de ese DIG del 97, ¿qué es lo que notaron también? Pacientes que dosis plasmática de digoxina más de 1.2 tenían impacto negativo en mortalidad. Lo que quieren ver es que dosis de 0,5 a 0,9 séricas sí tienen un impacto beneficioso en los puntos también finales de insuficiencia cardíaca, y justamente se lo va a aplicar en pacientes con fracción de eyección reducida. Los resultados se van a exponer más que todo el de la anterior, en Decision, ahora en el Congreso Europeo. Como dije anteriormente, frecuencia cardíaca alta es predictor de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos otra droga, que es la ivabradina. Este es un estudio que se hizo, SHIP, que se hizo en pacientes con fracción de eyección reducida, pacientes que tenían frecuencias cardíacas promedio mayor de 70 latidos por minuto, y también se vio que ivabradina es seguro y disminuye los endpoints primarios combinados e individuales de mortalidad e internación por insuficiencia cardíaca. En este gráfico de la derecha vemos ahí la estadística significativa. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen más de 75, menos de 75 o 70 latidos por minuto? No tiene prácticamente impacto en estos endpoints. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Aparte se demostró que disminuye el remodelado reverso del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con ivabradina en fracción de eyección preservada? Está el estudio EDIFY, en el que se hizo en el 2017, donde se valoraron distintos parámetros, por ejemplo, niveles de ProBNP y test de la caminata, donde no hubo resultados significativos. Otra consideración que hay que tener en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca es el déficit de hierro. 50% es la prevalencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen déficit de hierro. Y no solamente hay que buscar anemia, que por lo general, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es lo que prevalece. Cuando un paciente va descompensando, va a aparecer lo que es el déficit de hierro funcional. ¿Por qué? Porque se altera una proteína transportadora que es hepcidina, que es la que se encarga de todo ese transporte del hierro en los distintos compartimentos. Entonces, está ese déficit funcional. Por eso las guías nos piden que midamos ferritina, porcentaje de saturación. ¿Y por qué saturación también? Y no solo la ferritina sola. Ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, pacientes descompensados pueden tener ferritina alta. Entonces, justamente, siempre tenemos que incluir el porcentaje de saturación. Ahí vemos cómo en esta curva, en el rojo, los eventos o la sobrevida, obviamente, caen cuando ferritina, el porcentaje de saturación cae debajo de 20. Tenemos distintos trials en fracción de eyección reducida, pacientes con anemia o con estos criterios de anemia déficit de hierro. Tenemos el CONFIRM, el AFIRM, el HERT y el Ironman, con carboximaltosa férrica, con derisomaltosa. No voy a analizar bien cada uno de los estudios, pero sí un metaanálisis que se hizo de cada uno, donde vemos que todo lo que está a la izquierda, o sea, todos estos estudios con carboximaltosa férrica que demostraron que son a favor, digamos, de la disminución de la mortalidad y la internación por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y acá, que esto me pareció muy interesante, es cuán liberales o cuán restrictivos tenemos que ser en la reposición del hierro. Se vio que, por ejemplo, cuando son muy restrictivos, es decir, guiarnos por ferritina menos de 300 o porcentaje de saturación menos de 20, una estimación del efecto es un hazard ratio de 0,93, pero si nos vamos a algo más liberal, como el AFIRM, por ejemplo, que nos dice repitamos dosis a hemoglobina menos de 15, obviamente hay una disminución de este hazard ratio con justamente impacto en lo que queremos nosotros, en los pacientes, disminución de los eventos. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen, eso fue con reducida, con preservada? Tenemos, este año salió el PREFER HF, donde valoró pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como la restitución de hierro, digamos, ya sea en formato con carboximaltosa o hierro oral, tenían impactos en endpoint que era primero, desde la caminata de 6 minutos, donde no hubo significación estadística,
El score de Kansas tampoco, sí mejoraron todos los parámetros del metabolismo de hierro, y hay un subanálisis de este estudio donde demostró que hay beneficios en la mortalidad, independientemente si el hierro que sea carboximaltosa o hierro bioral. Bueno, actualmente contamos con otras drogas que son los antagonistas del receptor mineralocorticoideo no esteroideos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con espironolactona o con eplerenona? Que estos, al ser no esteroideos, son más lipofílicos y tienen una distribución mucho más homogénea en corazón y no tanto en riñón como los otros. ¿Y cuál es el otro efecto que tienen que los distingue de los anteriores? Su efecto antifibrótico. Entonces, justamente, ¿en qué pacientes sería óptimo este fármaco? Justamente en fracción de eyección preservada. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza este fenotipo de insuficiencia cardíaca son los fenómenos fibróticos de inflamación de bajo grado. Con finerenona, ahí podemos ver, hay un montón de estudios actualmente en marcha, y que me voy a detener ahora es el FINERTS, que se publicó, ahí está, el FINERTS en el 2024, que se vio que finerenona en pacientes con fracción de eyección preservada, clase y intermedia también era levemente reducida, clase funcional 2-3, aumento de péptidos natriuréticos, mejoró en primario, combinado de muerte cardiovascular y internaciones por falla cardíaca. Esto la estadística lo dio más que todo en la disminución de los eventos totales de insuficiencia cardíaca, no tanto la disminución de la mortalidad. También mejoró el score de Kansas, de la percepción de disnea, el score de Kansas, no sé. Y no tuvo mucho impacto en lo que es la clase funcional. Acá un subanálisis de los grupos, digamos, de la población que hizo FINERTS. Tenemos ahí, yo puse ahí los ISGLT2. ¿Qué se está viendo ahora? Que la combinación de finerenona con ISGLT2 tienen como un efecto sinérgico. Entonces actualmente están también viendo estudios, digamos, de la combinación de estos dos fármacos como potenciadores o optimizadores del tratamiento de los pacientes con fracción de eyección preservada. Y por último, hablar de drogas, que son drogas similares a incretina, análogos de incretina, que surgieron como para tratamiento tanto de la diabetes y de la obesidad. Acordémonos que en la historia natural de los tratamientos para diabetes, una de lo que cambió, digamos, el tratamiento glucocéntrico fue ver que estos fármacos sean a nivel cardiovascular seguros. Entonces, todo estudio que se haga para un fármaco antidiabético tiene que pasar el filtro de eficacia cardiovascular. Entonces, por ejemplo, se vio, con liraglutide y semaglutide, donde insuficiencia cardíaca era una comorbilidad, no tuvo un efecto positivo. Por ejemplo, también se hicieron los estudios FIGHT y LIVE con fracción de eyección reducida, tanto aguda como estable, no fueron seguros, inclusive fueron perjudiciales. Pero en fracción de eyección preservada tenemos en el 23 el estudio STEP con semaglutide, donde se vio que pacientes obesos, diabéticos, tipo 2 y con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, semaglutide era seguro y además mejoraba el score de Kansas a las 52 semanas en estos pacientes. Otra droga, que es un análogo dual, GLP-1 con el GIP, que es tirzepatide, también en el desarrollo de este estudio, también como puntos primarios tenía esto, la mejoría del test de la caminata, la mejoría del score de Kansas, pero con los resultados del STEP modificaron estos endpoints primarios y pasaron a lo que es muerte cardiovascular e internaciones por insuficiencia cardíaca, quedando los otros como eventos coprimarios y secundarios. ¿Y qué es lo que se vio? Que fue estadísticamente significativo adicionar tirzepatide en este grupo de pacientes, fracción de eyección preservada, diabéticos obesos. No solamente tuvo resultado en el evento primario, sino también en los coprimarios, que era la mejoría del score de Kansas, la caminata de 6 minutos, sino también la disminución de peso y la disminución de la proteína C reactiva que caracteriza a los pacientes con fracción de eyección preservada. Por eso probablemente lo veamos en las guías como terapia pivotal para este tipo de pacientes que antes teníamos un signo de pregunta o íbamos adaptando las drogas. Estos pilares ISGLT2,
finerenona y los fármacos simil-ingretina. Obviamente con manejo de comorbilidades, diuréticos y restricción hídrica, los ARNI, con las indicaciones precisas para preservadas y los beta bloqueantes. Como conclusión, podemos decir entonces que a pesar de la solidez de la terapia fundacional, hay un riesgo residual en estos pacientes en insuficiencia cardíaca. La evidencia que nos muestra que los fármacos, ya sacaría la palabra segunda línea, sino fármacos que encontramos en disponibilidad, muestran que el tratamiento es un proceso dinámico de insuficiencia cardíaca en evolución, e incorporar estos fármacos haciendo un enfoque personalizado en el paciente y no con un algoritmo, es una necesidad justamente para la actualidad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible, ir un poquito para el otro lado, para lo que muchas veces quizás queda relegado. Y bueno, son las opciones no farmacológicas. Esta línea de tiempo creo que todas las vimos desde que en la universidad nos enseñaron la insuficiencia cardíaca. Todo empieza en estadios primarios, con clases funcionales clase 1, etapa en estadios en donde existen factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. En el continuo de la insuficiencia cardíaca, en esta línea de tiempo, nos vamos a encontrar con claramente muchos sucesos. Uno de estos es justamente, por ejemplo, una de las principales causas de insuficiencia cardíaca o deterioro de nuestro corazón, los síndromes coronarios agudos. Eso lleva a un evento que produce una caída de la fracción de eyección, un deterioro repentino, un cambio de vida y una entrada a un ciclo que posteriormente hace un continuo en el tiempo. Muchos pacientes pueden mejorar en su evolución y muchos otros pacientes cursan con esa línea roja que cae, que vuelve a subir, que cae, que vuelve a subir, que justamente son las exacerbaciones y las reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Y vamos a focalizarnos un poco más en esta charla, en este grupo de pacientes, en los estadios C y D de insuficiencia cardíaca. Es la insuficiencia cardíaca crónica con la evolución de la insuficiencia cardíaca en estadios avanzados. ¿Y por qué es importante? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca, una vez diagnosticada y una vez establecida, sobre todo cuando hay caída de la fracción de eyección, la tasa de reinternación es lo que muchas veces se empeora y afecta a largo plazo a nuestros pacientes. La mortalidad es muy grande, pero la reinternación, como vemos acá, tanto en los pacientes con fracción de eyección preservada y reducida o en todos los rangos de fracción de eyección, en la primera fase vulnerable, que son los primeros 30 días, donde el paciente egresa y está en su fase vulnerable de insuficiencia cardíaca, tiene una alta tasa de reinternación y aumenta mucho más después de los 90 días. Por lo tanto, hablando en forma general, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados está aproximadamente entre el 3%. En Argentina, en una economía emergente, ronda en iguales proporciones. Esto es muy importante. Más grandes nuestros pacientes, mayor porcentaje y prevalencia de insuficiencia cardíaca. Y esto es gracias a nosotros. Es una batalla ganada, en realidad, en forma de cuente, por decirlo así. Hay una mayor sobrevida de nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular porque tenemos mejores terapias farmacológicas y mejores intervenciones sobre nuestros pacientes. Tenemos una mejor expectativa de vida de nuestros pacientes, pero no sé si así una mejor calidad. Por lo tanto, creo que a medida que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada es quizás un poco más frecuente en hombres con fracción de eyección reducida, y actualmente hay pacientes que evolucionan más a la cronicidad, quizás con insuficiencias cardíacas crónicas más frecuentemente con fracción de eyección preservada. Esto es un registro que me parece muy importante tenerlo en cuenta porque es nuestra actualidad, es lo que nos pasa a nosotros en Argentina, un registro conjuntamente con la Federación Argentina que se hizo durante la pandemia. Estos son resultados nuestros, de nuestro medio. Tenemos una tasa de internación por insuficiencia cardíaca en un seguimiento a 21 meses, de un 17%, una mortalidad cardiovascular del 11,5%, una mortalidad combinada y internaciones por insuficiencia cardíaca con factor combinado del 22%. Esto es una realidad que está publicado conjuntamente con la Federación Argentina de Cardiología. En este registro se vio que una de las principales causas de internación y de mortalidad en nuestros pacientes era la clase funcional, el antecedente de internación previa por insuficiencia cardíaca y la tensión arterial. Muy parecido a lo que ya vimos en los registros, como por ejemplo el registro ADHERE.
Y bueno, las drogas las conocemos, se habló mucho, el doctor que estuvo antes que yo habló claramente sobre los 4 pilares, sobre las nuevas drogas, sobre el continuo de tratamientos y sobre todo el avance científico que tenemos en el manejo de las drogas farmacológicas con impacto en la mortalidad de nuestros pacientes. Las clases de evidencia las conocemos, están en nuestras guías, hay muchos algoritmos diagnósticos que nos van ayudando a incorporar las drogas en forma progresiva después de una internación o en el consultorio de agudo de nuestros pacientes. Se pide dentro de las principales 12 semanas poder hacer una titulación al alza de las drogas con nivel de evidencia en clase 1 y así también otras opciones en el momento que puedan ser introducidas, como ya lo nombró el doctor, ibrabadina y todas las nuevas drogas que están en la actualidad. Esto me pareció muy importante en el registro Argen-IC, el cual formamos parte acá en la ciudad de Catamarca. La tasa, aún así, conociendo los niveles de evidencia, las tasas de indicación de las drogas son muy bajas al momento de que el paciente llega con insuficiencia cardíaca aguda. Esto es con lo que viene medicado y esto es con posterior al alta, mejoran un poco la tasa de indicación de drogas con nivel de evidencia 1A. Vale la aclaración de que este es un registro que se hizo antes de la introducción bien marcada de los ISGLT2. Bueno, por lo tanto, ponemos rápidamente en agenda. ¿Qué vamos a tratar de decir en forma importante o tratar de darle una nueva visión a estas 4 cosas? La rehabilitación cardiovascular, ¿qué impacto tiene? ¿Por qué es importante la vacunación? ¿Y qué otras cosas podemos hacer para que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y avanzada puedan llevarla de la mejor forma a su enfermedad? Y vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la rehabilitación. La rehabilitación cardiovascular se vio que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Y eso es algo muy claro y lo puedo decir con experiencia propia. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en estadios crónicos avanzados y sobre todo con deterioro de la función ventricular, tienen mejoría en la calidad de vida y se internan menos y por tanto la progresión de la insuficiencia cardíaca es menor. Esto se lo ve claramente en el consultorio, el paciente te lo relata una vez puesta la indicación. Y cuando la indicación persiste por arriba de los 6 meses, puede haber un leve impacto en la mortalidad cardiovascular total. Y hay 2 ensayos muy importantes, 2 registros con casi 5.000 personas, aproximadamente 5.000 pacientes, en donde podemos ver que el impacto claramente es en la mejoría en la calidad de vida, con el seguimiento a 1 año, en las tasas de ingresos hospitalarios, también con seguimiento a 1 año, y en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca e internación por insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos un claro impacto positivo y en cuanto a mortalidad por cualquier causa hay una leve tendencia a la mejoría cuando la indicación persiste en tratamientos por después de posterior a los 6 meses. ¿Qué ejercicio? Bueno, esto es muy importante, lo que se aconseja básicamente es la asociación de trabajos de fuerza y trabajos aeróbicos. Lo importante en realidad es saber que el paciente hay que poderlo hacer en un programa individualizado, es lo más importante. Es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cada paciente tiene su saco, es un tratamiento a molde del paciente, por lo tanto es importante la valoración previa, medir en qué tipo de fracción de eyección tiene, cuál es su tolerancia física y en base a eso poder hacer un programa lento y paulatino que va introduciendo diferentes tipos de trabajos musculares o ejercicios aeróbicos con un grupo que esté claramente que esté capacitado para esta indicación. Las clases de evidencia, los niveles de evidencia son claros en la insuficiencia cardíaca crónica avanzada como en la hipertensión pulmonar. Y pasamos un poquito a otro tema importante. Me pareció muy interesante poner entre esta entrevista que se le hizo hace muy poquito a médicos cardiólogos sobre quién tiene que indicar las vacunas, quién indica la vacunación en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y un gran porcentaje de médicos, cardiólogos y gerontólogos dijo que hay un gran temor a la indicación de la vacuna por parte del médico y por parte de los pacientes. Un gran porcentaje cree que la vacunación le corresponde a otro médico, no al médico cardiólogo o no al médico gerontólogo. Y así también hay una falta de conocimiento o desconocimiento de por qué indicar la vacuna, bueno, y otras cuestiones más. Hay mucho miedo. Y la verdad que la vacuna
y ya vamos a ver qué vacunas es una intervención con un alto impacto costo efectivo. ¿Y por qué? Y este cuadro está puesto en 1 millón de diapositivas y donde pude buscar bibliografía para poder hablar sobre este tema, vemos aquí. El virus de la gripe, la influenza, aumenta por 10 la probabilidad de infarto agudo de miocardio, por 8 el ictus, el ACV, empeora, deteriora y progresa la insuficiencia cardíaca. Reinterna a nuestros pacientes, y lo vemos, en las épocas invernales, nuestras guardias y nuestras cuadras de agudo se vuelven a llenar de pacientes descompensados con cuadros respiratorios y con recrudencia de la patología. Por lo tanto, en este metaanálisis con más de 22.000 pacientes se vio que al grupo que se le indicaba la vacuna para la influenza había una clara disminución del MACE con impacto en la mortalidad cardiovascular y el infarto agudo de miocardio. Bueno, no se ven acá, pero estos son los niveles de indicación y las vacunas. ¿Qué vacuna le indicamos a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzado? El virus de la influenza, las vacunas contra la gripe, influenza, neumococo, y en grupos selectivos también, o en lo que se está indicando actualmente, es COVID, herpes zóster y virus respiratorio sincicial. Las principales que indicamos en nuestro consultorio son, solicito vacunación antigripal, antineumocócica, el virus, la vacuna contra la gripe también está, esto que pasó con AstraZeneca actualmente, la verdad que por suerte pasó y se documentó y se pudo sacar la vacuna, pero aún así todas las otras vacunas y todo lo otro que estuvo como parte del tratamiento nos sacó de la pandemia. Por lo tanto, no hay que tener un miedo de prescribir la vacuna y no hay que desalentar la vacunación. Al contrario, hay que explicarle a nuestros pacientes que se tienen que vacunar, que baja la mortalidad y que tiene un impacto a largo plazo. A modo de contarles nada más, porque la verdad que no la tenemos, por ejemplo, aquí en Catamarca, y no sé si está a nivel nacional, actualmente está la vacuna contra influenza de altas dosis. ¿Qué es lo que hace? Básicamente son como 4 vacunas juntas para virus influenza, llegando a 60 microgramos, en donde se ve una tasa de efectividad inmunogénica mucho más alta, sin complicaciones, sin reactogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que no es que porque pongamos más virus atenuado, vamos a tener más complicaciones, al contrario, generamos mayor inmunidad a largo plazo. Esto es muy importante. Cuando la actitud médica de vacunar es positiva y el paciente quiere vacunarse o tiene la indicación, la tasa de vacunación aumenta al 90%. Y aun cuando el paciente no se quiere vacunar, la impronta del médico en el consultorio a la hora de consultar, a la hora de prescribir, apoya y nos hace caso y colaboran a la actitud positiva de vacunar. Esto es exactamente igual que el tratamiento para la rehabilitación cardiovascular. El paciente que hace rehabilitación cardiovascular y que indicamos vacunación, tiene que ser como indicar los ARNIs, como indicar los ISGLT2, tiene que ser parte de la indicación médica. Si no le indicamos, no se la hace. Un poquito para hablar de algunas cosas generales, ya sabemos por un estudio que es Electron HF, que todo lo que podemos hacer con el paciente una vez internado en la internación por insuficiencia cardíaca aguda, todo lo que podemos mejorar, lo que podemos volver a indicar y lo que podemos posteriormente al alta, en el seguimiento de las primeras 6 semanas, mejorar del tratamiento, tiene un impacto en la mortalidad. Se sabe que las indicaciones precoces de la medicina basada en la evidencia disminuye la tasa de muerte y de internación por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, cada internación por insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes es una nueva y el seguimiento ambulatorio es una nueva oportunidad para retitular las drogas. 2 cosas para finalizar. Esto sí me parece muy importante. El manejo de la polifarmacia de nuestros pacientes. Son pacientes cada vez más añosos, más grandes, con más multi o pluripatologías y multicomorbilidades, en donde tenemos un montón de medicaciones que aumentan a las 4 drogas, posibles 5 drogas y dentro de unos años más 6 drogas con evidencia clínica para disminuir la mortalidad. Por lo tanto, manejar la polifarmacia de nuestros pacientes es algo muy importante y eso lo hacemos tanto en el consultorio como en la internación. Y algunas estrategias, y bueno, será posible priorizar algún tratamiento.
Si el paciente viene con signos de deshidratación y viene con diuréticos y SGLT2, ver lo que se mejora. El SGLT2 tiene un leve efecto diurético, por lo tanto por ahí quizás disminuir las dosis o desprescripción de las drogas nos pueden mejorar. La competencia terapéutica, optimizar siempre cuál es la droga tiene mejor beneficio en nuestros pacientes. Desprescripción, si hay drogas que en ese momento, en esa línea de tiempo que vemos al paciente no la necesita, es mejor sacarla. Las combinaciones fijas pueden ser una opción y las tecnologías digitales siempre nos pueden ayudar. Otro tópico muy importante, hablar de fragilidad y tenerlo en cuenta. Los pacientes cada vez más viejos, con más insuficiencia, con mayor deterioro de la función, y no tan así, quiere decir que pacientes de edades más jóvenes tienen fragilidad, entendiendo la fragilidad como algo independiente de la edad cronológica. Es de un origen multicausal y se determina principalmente por la caída en la reserva biológica y un aumento en la vulnerabilidad de nuestros pacientes. Esto hace una construcción de un envejecimiento saludable. Hay un documento muy lindo de posición que se los recomiendo para leerlos tranquilos, en donde marca muy bien el manejo de la pluripatología y de los síndromes geriátricos de nuestros pacientes. Aquí lo divide en dos modelos muy importantes para entender. Todo esto que están escritos a la vuelta del manejo pluripotencial del paciente son diferentes scores. O sea, todos esos scores están avalados para poder hacer el diagnóstico de fragilidad de nuestros pacientes. Y la verdad que es imposible realizarlos en el consultorio a todos estos scores. Por lo tanto, nos focalizamos en dos: el fenotipo de fragilidad de Fried, en donde es un poco más selectivo, en donde ve un poco más lo físico y lo mental, y el índice de fragilidad de Edmonton, la acumulación de déficit, que nos da un índice de fragilidad, es quizás lo que más les recomiendo poder hacer en el consultorio, porque ve en forma más global al paciente, ve su dominio clínico, su dominio mental, su dominio social, todos estos dominios, que forman en sí el paciente frágil: el dominio social, mental, funcional, el dominio nutricional, el dominio clínico. En el dominio clínico, como verán, es importante las vacunas, determinar síndromes geriátricos. Lo nutricional, siempre tener en cuenta la sarcopenia, el bajo peso en el paciente con insuficiencia cardíaca. El dominio funcional, qué tanto nuestros pacientes pueden valerse por sí mismos. Es algo muy importante. Eso lleva muchas veces a alteraciones mentales, depresión, deterioro cognitivo, que a su vez es una tasa también alta de reinternación. Como le dije, por medio del electrón HF, cada internación o cada nueva consulta es un nuevo momento para revalorar esto. Indicaciones: RDI, resincronización. En algunos pacientes quizás no aptos para cirugía, hay tratamientos endovasculares, como por ejemplo para la insuficiencia tricuspidia o la insuficiencia mitral, por medio de trabajos que han demostrado disminuir la mortalidad, como es el COAP. Esto es a modo de comentarle nada más. Todo esto se puede hacer en una unidad, donde es una unidad de centro de día, algo que estamos en boga de poder realizarlo. La unidad de insuficiencia cardíaca en un centro especializado, como lo tenemos aquí en Catamarca, se puede hacer el manejo de todas estas patologías y hacer el manejo de tres cosas importantes: la congestión del paciente, el tratamiento del hierro endovenoso, que disminuye eventos, mortalidad y reinternaciones, y en algunos pacientes también quizás poder hacer tratamientos con dosis intermitentes de levosimendan. Para terminar, insuficiencia cardíaca avanzada. Pronóstico muy malo, la tasa de mortalidad es muy alta, la tasa de reinternación también lo es a 5 años y la rehospitalización también. Definir insuficiencia cardíaca es muy difícil, hay varios criterios, hay variables clínicas y funcionales que le permiten identificar más allá de la fracción de eyección. Para que lo conozcamos y lo tengamos en cuenta, el INTERMAC es una valoración en donde nos determinan estadios más avanzados que necesitan terapias más avanzadas de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio avanzado, y así poder tomar las decisiones de algunos tratamientos con una indicación más importante o más a medida, como es, por ejemplo, el trasplante cardíaco o las indicaciones de soporte circulatorio. Las indicaciones de cada uno
para tenerlo en cuenta, es una de las opciones del tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. Aún así, estos son con datos contemporáneos, sacados desde ayer, desde la página del INCUCAI, tenemos una altísima tasa de necesidad de trasplante, pero una muy baja tasa de donación. Esto es algo que ha pasado y que viene pasando hace muchos años. Por lo tanto, como terapia paliativa en estos pacientes hay que tenerlo como opción. La insuficiencia cardíaca avanzada, algunos pacientes no son candidatos a otras opciones terapéuticas, como los trasplantes cardíacos o los dispositivos. Por lo tanto, los tratamientos paliativos, como reducir el tiempo de la estancia hospitalaria y mejorar la calidad de vida para disminuir la progresión, la muerte súbita y los reiterados episodios de internación, pueden ser una opción. Hay programas, hay protocolos para introducir a los pacientes a cuidados paliativos progresivamente, para hacer un manejo, como siempre venimos hablando, de la insuficiencia cardíaca multidisciplinario, con criterios de valoración, criterios mayores y criterios menores. Y esto es algo muy importante, como para terminar la charla. No es importante saber que el paciente está en estadio avanzado, al último de la insuficiencia cardíaca. Simplemente que los cuidados paliativos, cuando ya vemos que el paciente se va reinternando progresivamente y va deteriorando su función ventricular, tiene que ser en estadios más tempranos, hacer que el HEART Team vaya introduciendo estos cuidados en forma más continua. Y otros tips, siempre es bueno hablar de la salud sexual de nuestros pacientes, algo muy importante y que no mucho lo hacemos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Quizás tener una dieta impresa que les puede guiar para su día a día. Siempre, y doctor, ¿qué debo comer o qué no debo comer? Bueno, tener una dieta quizá impresa siempre puede ayudar. Igual siempre se debe derivar a los especialistas. Algunos signos de alarma para tener en cuenta, que sepan anotar, que sepan tener y que sepan hacer un continuo de su peso, de su tensión arterial y de su frecuencia cardíaca. Y concluyendo eso, que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es más que la simple prescripción de drogas. Nada más.